¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Sean todos nuestros vecinos y vecinas muy bienvenidos y bienvenidas a Salud Contigo aquí en Radio Palabra. Son pasadito ya las 11 de la mañana en este día martes, último día de abril ya. Estamos aquí en Radio Palabra y quisiéramos agradecer ante todo, ¿cierto?, al Colegio Villa Jesús, ¿cierto?, que nos ha estado proporcionando también este espacio aquí en conjunto con Radio Palabra. Quiero, haciendo las 11 y comenzando ya este programa y antes de presentar también a mi ilustre invitada el día de hoy, ¿cierto?, quisiera comentarles a nuestros vecinos y vecinas que se vienen incorporando que estamos aquí en la 106.3 Radio Palabra, ¿no es cierto? Estamos también vía web en fmpalabra.net, que nos pueden estar escuchando también. Y también nos comenta, ¿cierto?, nuestro querido compañero y amigo Jaime Carrasco, la puesta en el aire. También un saludo para él que nos está proporcionando este espacio también. Que estamos con teléfonos al aire en caso de cualquier duda, consulta, requerimiento y o comentario, ¿cierto?, al 2235-60764. 2235-60764. Aquí quien les habla, Juan Rocco Morales, parte del programa Salud en tu Barrio, ¿cierto? Y que hoy día nos toca conducir, por cierto, este programa. Tenemos otro fono también para poder, habilitado también para que nuestros vecinos y vecinas puedan dar sus opiniones, ¿cierto? Comentarios, dudas o inquietudes, que es el 2241-54522. El 2241-54522. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. Hoy día nos toca una invitada ilustre, ¿cierto? Parte del programa Salud en tu Barrio, por cierto, que nos toca hoy día en este martes, en este último martes del mes de abril, ¿cierto? Quiero dejar con ustedes a quien asumió hace poquito, ¿no?, el rol asumió como enfermera, ¿cierto? Esta es una de las últimas incorporaciones del equipo Salud en tu Barrio. Recordemos que el programa Salud en tu Barrio es una estrategia comunal, ¿cierto?, implementada por nuestro alcalde actual, don Joel Olmos Espinosa, ¿cierto?, por allá por el año 2021, octubre del año 2021, y que partió con algunas sedes, ¿cierto?, de la prestación de atención primaria de salud con la finalidad de poder descongestionar nuestros CESFAM, ¿cierto?, nuestros centros de salud, y poder extenderlo a las comunidades, poder extenderlo a distintos espacios, de tal medida que nuestros vecinos y vecinas puedan tener el acceso, ¿cierto?, a algunos servicios con cercanía, ¿cierto?, con prontitud y obviamente con un trasfondo, ¿cierto?, integral con respecto a los servicios que esto requiere. A propósito de toda esta incorporación, ¿cierto?, de toda esta consolidación del programa Salud en tu Barrio, sobre todo de aquí de cara al año 2024, darle la bienvenida a Catalina Bahamonde Rosas, no olvidemos apellido materno. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días, gracias. ¿Tú? Bien, todo muy bien aquí en este frío día, ¿eh? Está haciendo un poquito de frío, pero vamos a darle con todo, ¿cierto? Porque son buenas noticias para nuestra comunidad, porque no solamente ha estado asumiendo como enfermera, ¿cierto?, como una de las últimas grandes incorporaciones del programa Salud en tu Barrio, sino que también está asumiendo pronta, ¿cierto?, asumir el rol ya de coordinación dentro de lo que es el programa, ¿cierto?, de salud cardiovascular, ¿cierto?, del programa, como una necesidad, como una exigencia que ha venido, ¿cierto?, tanto de los servicios de salud, pero también desde las comunidades. Ya comprendamos que este programa, ¿cierto?, como estrategia local, se plantea resolver estas demandas, ¿cierto?, que vienen desde la ciudadanía, desde nuestros vecinos, desde nuestras vecinas, para poder abarcar, ¿cierto?, nuestro servicio de salud hacia distintos espacios, ¿ya? Así que nada, sin más vamos a comenzar. Catalina, te incorporaste al equipo más o menos hace ¿cuánto aproximadamente? Al equipo en febrero. En febrero de este año, claro. Sí. Sí, ya algunas sedes, ella estuvo ya teniendo algunos servicios en otros roles, obviamente, ¿cierto? Pero ya asumiendo este rol, ¿cierto?, como enfermera del programa, que era algo muy requerido por la comunidad, pero también, por cierto, asumir este rol de coordinación de lo que es el programa de salud cardiovascular dentro del mismo programa Salud en tu Barrio. Cuéntanos, Catalina, aquí como ya para comenzar abriendo fuego con respecto a lo que es esta temática, ¿cierto?, tan importante,
que, por cierto, da cuenta de un síntoma también de una necesidad que se plantea debido a la alta demanda de este tema en nuestros centros, ¿cierto? Y que lleva a perfeccionar, a consolidar, ¿cierto? A desarrollar la estrategia, ¿cierto? Del programa cardiovascular dentro de lo que es esta estrategia local, ¿cierto? De lo que es Salud en tu Barrio. Cuéntanos un poquito, Catalina, en términos muy macro, ¿cierto? Ahí vamos a ir desmenuzando a poquito de qué se trata esta estrategia, qué es lo que abarca, ¿cierto? El programa de salud cardiovascular. Bueno, como finalidad en sí del programa cardiovascular es disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares y la compensación de factores de riesgos. ¿A qué va esto? De que si una persona entra en este programa cardiovascular, tener controles con profesional de médicos, nutricionista y enfermera. Perfecto. Ahora, ellos son los que componen, ¿cierto?, el programa actualmente, porque entendamos de que el programa también cuenta anteriormente con técnicos, ¿cierto?, con TENS, cuenta con nutricionistas, ¿cierto? ¿Cómo se configura? ¿Cuál es el equipo ahí que lo está conformando dentro del programa? Tenemos los médicos, nutricionistas, TENS y enfermera. Ellos están encargados de hacer el médico, de dar la receta, de controlar la patología y finalmente médico, enfermera y TENS de hacerle un seguimiento a la persona con su tratamiento inicial. Perfecto. Yo quiero ir más atrás, me gustaría irme como a lo básico, porque obviamente puede existir gente que entienda, ¿cierto?, de ciertos elementos, ciertas terminologías que tienen que ver con salud, pero de repente hay otras personas que no. Y yo creo que es un poquito también la gente, nuestros vecinos y vecinas a los que queremos llegar. Planteaste en un inicio sobre eventos cardiovasculares, ¿cierto? ¿Qué son estos eventos cardiovasculares? Partamos desde la A a la Z, aquí sin que nadie sepa absolutamente nada. ¿Cómo identificarlos también? Yo, persona, vecinos, vecinas, etcétera. Los principales eventos cardiovasculares que se dan acá en Chile es el infarto agudo de miocardio, o sea, infarto del corazón, y los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo identifico esto? Por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, dolor opresivo en el pecho, o sea, como que siente presión directamente en el pecho, dolor irradiado al brazo, dolor de cabeza, por ejemplo, en el caso de los accidentes cerebrovasculares, decaimiento de la mitad del rostro. Esos serían como signos de alarma y que son eventos cardiovasculares. Comprendo. Claro, se da muchas veces, creo que lo hemos repetido un montón de ocasiones, yo creo que nunca está de más decirlo, que por desgracia, ¿no?, y lo decimos desde un poco la crítica, no tenemos una cultura muy preventiva, ¿cierto?, con respecto a la salud, entiéndase por salud física, por ciertas sintomatologías que se puedan presentar, pero con respecto a nuestra salud mental también, ¿cierto?, que son eventos que se hacen cuando ya estamos ahí con el muro encima, ¿cierto? Cuando estamos como ya decir, no quiero ir a hacer el control, pero ya está. Claro. Sobre todo que está de vuelta. ¿Cuáles son estos elementos ambientales también? Porque yo creo que también existen distintos factores, ¿cierto?, que pueden propiciar o no también lo que son estos eventos, ¿no?, que tú planteas. Me imagino que deben existir varios, yo me imagino... el estrés, por ejemplo. Importante. La sociedad vive bajo mucho estrés y es súper importante saber manejarlo porque es un detonante muchas veces para estos eventos cardiovasculares. También el sedentarismo, la mala alimentación, son factores importantes que hay que manejarlos. De hecho, a veces la gente no quiere ir a las consultas nutricionales porque dicen que lo van a retar, pero es importante porque ahí se puede pesquisar antes de llegar a una enfermedad como tal. Que en este caso puede ser la diabetes, hipertensión, dislipidemia. Claro. Que son las tres enfermedades principales para ingresar al programa cardiovascular. Es interesante esto porque finalmente lo que tú planteas, estos factores ambientales, ¿cierto? Que hablan un poco de salirnos un poco, desplazarnos desde lo sobrepatológico, ¿cierto? Desde la enfermedad propiamente tal, ¿cierto? Sino que también considerar algunos factores exógenos también. Lo comentábamos antes de comenzar el programa, ¿cierto? Que esto se da también en el área de salud mental y que de repente son cosas que se dan de forma inédita. De repente cuando la última literatura, ¿cierto?
destacaba el factor de hacinamiento, ¿cierto? O las primeras condiciones de vida materiales, es decir, como en los espacios de recreación, ¿cierto? En nuestra primera y segunda infancia, del cómo podía afectar nuestro desarrollo cognitivo o no, también nuestro deterioro. Igual es importante el impacto también que va teniendo este elemento también con estos eventos cardiovasculares, como tú dices, ¿no? Sí, completamente. Sí, de todas maneras, o sea, finalmente este tema del estrés, ¿cierto? Como tú decías también, de esta vida tan ajetreada también que se está llevando, ¿cierto? Y también elementos que tienen que ver con el sedentarismo y la alimentación, ¿o no? Ahí juega un papel fundamental, ¿o no? Sí, de hecho, por ejemplo, uno va al supermercado y lo que tiene al alcance es alimentos no saludables, la mayoría. Entonces hay que tener un poco la educación de saber que esto podemos consumirlo en distinta medida. Claro. Es importante saber eso para prevenir a futuro, porque en el momento uno no se da cuenta, pero a futuro sí uno paga las consecuencias, por así decirlo. Sí, claro, de todas maneras. Cuéntame, sacamos una duda de esto, porque vamos de partida ya como a derribar ciertos mitos, ¿cierto? De repente la gente que no está tan familiarizada, ¿cierto? Con la salud propiamente tal, ¿ya? O que no tenemos una cultura preventiva y todo, y muchas veces nos dejamos guiar por la tendencia, ¿no? Por lo que vemos, ¿cierto? Por el sentido común que se le llama. En psicología se le llama como por el sesgo cognitivo o el prejuicio, ¿cierto? Como lo primero que yo veo, lo asimilo. Se da mucho esta situación de que se piensa de que hay mayor desarrollo como en las personas mayores, ¿cierto? Como en los adultos mayores, de repente este tema de estos eventos cardiovasculares. ¿Hay alguna media o alguna tendencia que se dé más en población adulta, más en población mayor? De hecho, no, porque el programa está fijado desde las personas de 15 años y más. Wow, eso es interesante. Es una edad son jóvenes las personas que pueden ingresar al programa. Y es justamente por esto, porque se ha visto estos últimos años, de que hay mucha población joven que tiene problemas nutricionales o cardiovasculares, por así decirlo. Perfecto. Entonces, por eso la tasa de ingreso de niños o adolescentes igual está siendo muy alta. Es por eso necesario de que la gente entienda de que el control o la ida al médico no es algo malo, que es necesario hacerse un control anual al menos, para tener una cierta visión de cómo está la salud de uno. Correcto, claro, porque no existe finalmente una familiarización, ¿cierto? Con respecto a ciertas patologías que uno va presentando, o se normalizan, uno dice, así que si puedo convivir con ellos, o sea, mientras la persona sea funcional, por así decirlo, no hay como mayor problema, ¿no? Claro, la idea es ver a la salud como, o el médico, de que no necesariamente que yo debo estar enferma para visitar al médico, también puede ser preventivo, para hacerse el chequeo anual. Claro. Para saber cómo está uno y ver si todo está bien o no. Perfecto. Y poder pesquisar a tiempo ciertas cositas que a futuro pueden detonar una enfermedad. Perfecto. Y en este caso en la cisterna, por lo que tú has podido ver en nuestra comuna, ¿cierto? La demanda se ha presentado, como tú decías, también en población adolescente, joven, ¿cierto? Tanto como también personas adultas y personas mayores, ¿cierto? Claro. Y de repente se da como en este circuito familiar, de repente llega primero la persona y después dice, oye, te recomiendo que vaya a tal persona, a tal... Exacto. Por ejemplo, muchas veces los hijos acompañan a sus padres a las atenciones médicas y la TENS les hace los EMPA, que es el examen de medicina preventiva adulto, y se da cuenta que tiene la presión arterial muy elevada y ahí se pesquisa a tiempo. Se hace un seguimiento de presión arterial y finalmente uno ve si fue que la presión arterial del momento fue pesquisada, estaba alta por un momento puntual o se mantiene, y ahí se hace el estudio y se ingresa al programa. A propósito del EMPA, bueno, en la cisterna también en nuestra comuna se ha caracterizado, ¿cierto?, últimamente por la proliferación también de estos servicios, ¿cierto?, en terreno que se realizan con respecto a estos exámenes preventivos para todos aquellos vecinos y vecinas que de repente no saben en qué consiste, cómo se hace el seguimiento. ¿Cómo es el examen preventivo del adulto en este caso, por ejemplo? Está a cargo de la TENS, ¿ya? Y acá le mide el colesterol, la glicemia y la presión arterial, aparte de las medidas antropométricas, altura y circunferencia de cintura. Ya, perfecto. ¿Cuánto dura aproximadamente? Así como... No más que 10 o 20 minutos. Ya, o sea, poquito igual. Muy poquito. Muy poquito. Es que sí. Simplemente hacerse el tiempo, es por eso que muchos vecinos y vecinas de repente
acuden a estos centros de repente más ambulatorios, donde se están realizando de repente en ferias libres, ¿no? Hasta en puntos del metro creo que también se están realizando, ¿cierto? Uh-huh. Y por cierto que ahora también, y con mayor frecuencia, ahora que se hace este círculo más integral, ¿cierto? Del programa de salud cardiovascular, también por cierto que en las sedes de salud en tu barrio, ¿no? Súper, de la cual tú también vas a estar ahí como monitoreando un poco. Recordemos que Catalina, cierto, que es importante reafirmarlo, es parte, cierto, del programa, parte mandante, ¿no? Del programa Salud en tu Barrio y del programa de salud cardiovascular. Programa de Salud en tu Barrio, recordemos, siempre es importante, son 12 sedes que tenemos en la comuna actualmente, cierto, que prestan estos servicios, cierto, tanto de medicina general como de salud mental, de acceso a nutricionistas, cierto. TENS, bueno, y que ahora viene ahí también el equipo odontológico, por cierto, que no se nos olvide nunca el equipo odontológico, y que por cierto ahora se viene a consolidar también con esta coordinación, ¿no? Más bien multidisciplinaria, ¿no? Con respecto a lo que es el área del programa de salud cardiovascular. ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo de repente yo, vecina, de repente me voy a atender con un médico, ¿cierto? Con alguna de nuestras sedes de salud en tu barrio. ¿Cómo poder ingresar? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo uno puede ingresar? Por medio de controles de salud. Uh-huh. Por medio de los EMPAs, como lo mencioné anteriormente, programa de vida sana y generalmente por urgencias. A veces la gente llega a urgencias por un caso puntual y al controlar se dan cuenta de que es una persona que tiene alguna patología, que lo hace ingresar directamente al programa cardiovascular. Son personas de 15 años o más, que es el rango, de 15 años en adelante, y principalmente personas que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares. ¿A qué me refiero? Si anteriormente tuvo algún infarto, algún accidente cerebrovascular, o personas con diagnóstico ya declarado de diabetes, hipertensión arterial o dislipidemia. Ya, perfecto. O sea, con esos antecedentes igual marcan algún tipo de advertencia, ¿cierto? En la persona que dice, ok, sería bueno de repente ir a hacerme este tipo de... Si el médico dice, ¿sabe? Usted tiene diabetes o tiene hipertensión, la persona automáticamente ingresa al programa cardiovascular. Ya, automáticamente. Automáticamente. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que sí o sí, una vez al año va a tener atención con médico para que le entregue la receta crónica, ¿ya? Y luego va a hacer seguimiento por nutricionista para darle una pauta nutricional acorde a la enfermedad que tiene, de enfermera para hacer educación, seguimiento de farmacología, etcétera. Y eso es una vez al año, sí o sí, que va a tener la atención con los profesionales. Ya, perfecto. Y se hace con todos los profesionales, ¿no? Es como un circuito, por así decirlo, sí. ¿no? Como... Dependiendo del riesgo que se catalogue en el momento, si es alto, bajo o medio, va a tener la frecuencia de los controles cada 3, cada 6 o cada 12 meses. Ya, perfecto, fantástico. Ahí para todos nuestros y nuestras oyentes que de repente se interesen por este tema, porque a propósito de eso me gustaría llevarte como a otra dimensión, más como desde tu experiencia, ¿no? Desde lo que has visto, ¿cierto? Yo sé que llevas poquito asumiendo, pero ya conociendo un poquito la realidad de la comuna desde ya hace un tiempo, y siempre teniendo en consideración esta especie de diagnóstico, ¿no? que hace falta esta cultura preventiva, ¿cierto? En materia de salud en todas sus dimensiones, ¿cierto? Tanto en la cisterna como en todas partes, yo creo, porque es una cuestión que lamentablemente no es algo de lo que estemos constantemente preocupados. Creo que todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Lo que hablábamos, que era desde lo más... cuando la cosa ya es inevitable, ¿cierto? Vas al médico. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Tú crees que hay un mayor interés de repente de parte de la comunidad? ¿Has visto de repente la realización, no sé, para la realización de EMPAM, ¿cierto? Que en este caso es para el adulto mayor, uh-huh. O este interés con respecto a no sé, el acceso a una vida un poquito más saludable, ¿cierto? ¿Ves que ha cambiado un poco por lo menos, o existe un mayor interés, o se ha mantenido igual, o la gente todavía tenemos que ir obligados, o no? Yo creo de que hay se combina un poco el tema de la atención, que va muy, que se da aquí en Salud en tu Barrio, ya, porque brinda una atención personalizada y genera un vínculo con la persona, que eso hace de que la persona se interese y le den ganas de cuidarse, de tratarse y de mantener el tratamiento hasta que ya las patologías o estén
estén bien, o sea, esté más regulada, ¿no? Claro. Y también sí, yo siento que hay un mayor interés en las personas en general en cuidarse, porque ahora muchos están pensando como a futuro en la vejez. Si yo ahora adulto me siento mal y estoy complicada con lo que yo tengo de patología, me imagino, muchos han comentado, si me imagino ya cuando tenga 70, 80, entonces mejor tratarlo ahora. Sí hay un mayor interés de la población en querer cuidarse. Sí. Es cierto, yo antes lo veía como, inicialmente, y de forma un poquito sesgada, lo veía como algo etario. Es decir, yo pensaba que eran como las generaciones más jóvenes, es cierto que tenían esta preocupación, pero también lo he visto en nuestros vecinos y vecinas que son personas mayores ya, ¿no? Que son personas adultas, que efectivamente acceden y hay una preocupación y quisiera rescatar también lo que tú planteas, ¿no? Que esta forma de tratamiento integral. Y cuando hablamos del tratamiento integral no solamente tiene que ver con las distintas especialidades que rodean a la persona, ¿cierto?, para regular o para tratar la sintomatología, sino que también la educación que hay en el transcurso del mismo tratamiento. Es decir, que la persona sea capaz, de alguna otra manera, de entender del por qué está sintiendo tal o cual síntoma. Claro. Sí, y también, por ejemplo, en la misma atención se le da la educación en cuanto a los fármacos. Se va a dar tal fármaco, puede generar esto. Si usted lo siente, avísenos. Y la gente finalmente lo aprende y lo toma. Entonces, cuando la persona acude a la atención, le dice claramente al profesional, sabe que con este fármaco yo me siento de esta forma. Y es por este fármaco. Entonces, se logra dar un mejor tratamiento para mejorar la calidad de vida de la persona. Sí. Se genera como una especie de mayor complicidad, ¿no? Hay en ese sentido, porque yo usuario en este caso, no sé, de repente voy y si no me da este vínculo, ¿cierto?, para poder preguntar, muchas veces me quedo ahí y no consulto nomás. Claro. Con el miedo, no sé, me van a retar o lo que sea, ¿cierto? Se da mucho también ese tema. Cuando se habla también de este tratamiento más integral, tiene que ver con el conocimiento, la autoidentificación de la sintomatología de la persona, ¿cierto? Y también el desarrollo de la cultura preventiva a partir del vínculo que se tenga con el profesional. Justamente, sí. O sea, el vínculo parte desde el inicio, desde el administrativo que lo atiende, que lo recepciona la información, hasta la atención final. Todo ese proceso ya el paciente genera un vínculo, tanto con la gente que se relaciona como con el programa en sí, porque convengamos de que son 12 sedes, por ende es mucha la población que accede a salud en tu barrio. Correcto. Ahora, quizás ya lo planteaste en un momento determinado. ¿Cuánto es lo que dura? ¿Cuánto es el circuito, digamos, que dura aproximadamente? Ya, yo entro a la primera atención. A la primera atención, ya. Ok, yo voy al médico porque tengo, no sé, tal cosa. Entonces, de repente el médico me detecta, ¿cierto?, alguna sintomatología, ¿cierto?, y me deriva, ¿cierto? ¿Cuánto dura ese circuito? Eso va dependiendo también de lo que se vaya pesquisando en el camino. Depende de lo que se pesquise. O sea, en principio, la TENS, al hacer el EMPA, pesquisa y lo cita a médico. O le manda la orden de exámenes y cita a médico. El paciente llega con la orden de exámenes al médico, el médico ve qué patologías tiene, le receta la cantidad de medicamentos correspondientes y luego se deriva a nutricionista. Nutricionista hace la pauta de alimentación correspondiente, lo cita a recontrol con él, dependiendo del tiempo y del riesgo en el que esté catalogado, y luego se cita con enfermera para hacer seguimiento, educación y control de exámenes también. Cuando te refieres a educación, para la gente que nos está escuchando, se refiere a este proceso, valga la redundancia, obviamente de enseñarle a la persona a identificar, ¿cierto?, cuáles son los síntomas asociados o por qué se producen, ¿cierto? Exacto. Educación en cuanto a la toma de medicamentos, a los sitios de punción, por ejemplo, a las personas insulinodependientes, de educación en cuanto a la alimentación, si no hay un proceso que no quedó claro de lo que se le explicó en tanto al médico como nutricionista, la enfermera poder reforzarlo, también la evaluación de pie diabético, que es súper importante. Así que es bien integral, o sea, es todo un conjunto. Y si, por ejemplo, como enfermera pesquiso de que la persona no está bien con los medicamentos, darle una hora con médico para que le reevalúe la receta entregada. Perfecto, o sea, es un circuito que igual, ahora pensando lo que tú, mientras me lo dices, igual requiere también mucho también del compromiso, bueno, como en todos los casos, ¿no? Que es una cosa bilateral, ¿cierto?, de compromiso y de
entrega también en el caso de tanto del profesional que le va a brindar la atención a los usuarios, pero también del usuario, ¿cierto? Del poder cumplir en este tema. Me gustaría saber de repente ahí, como problematizando un poco o entrando en lo polémico, yo sé que llevas muy poco tiempo, pero de repente la cantidad de personas que realmente cumplen ese circuito de forma integral, pues me imagino que nos faltan las personas que hay gente que se da de alta sola, como decimos en psicología. Sí, se da de alta sola. Y eso lo vemos porque tenemos el registro de las atenciones. Si yo llego a médico y me dicen, se cita a paciente en 3 meses, a los 3 meses debiese ser citada al menos. Y si no está, se busca y finalmente la gente después de buscarlo, no sé, 2, 3 veces para citarlo a consulta, dicen, ¿sabe qué? No quiero ir. O sea, igual hay un alto número de pacientes que no quieren ir a consulta y están bien como están. O sea, ellos dicen estar bien así como están. Claro. Como que finalmente fueron a tratarse el tema puntual. Exacto. Como el tema de base, no sé si llamar, o el manifiesto, ¿no? Como que se dice. Claro, porque finalmente el médico le da una receta por cierto tiempo. Entonces, mientras la receta esté vigente, no se van a preocupar más de eso. Pero hay otra gente que sí cumple con los controles, que sí está involucrada realmente en que no solamente en la atención en sí, sino que en uno mismo. O sea, yo me preocupo de mi salud. Entonces yo voy a ir al control cada 3 meses, yo voy a ir a la atención con nutricionista cada 6 meses y así. Claro, finalmente tiene que ver con un tema, lo que decíamos inicialmente, por responsabilidad compartida. Exacto. ¿Cierto? Sí. Oye, y a propósito también, Catalina, de este tema de la cultura, hablemos de cultura preventiva. Tú me comentaste, ¿cierto?, de ciertos elementos que podrían propiciar, ¿cierto?, lo que son estos eventos cardiovasculares. Me hablaste del estrés, ¿cierto?, me hablaste del sedentarismo. Me imagino que también ciertos elementos relativos a la alimentación, que también me lo señalaba, ¿cierto? Claro, puede parecer obvio el cómo evitarlos, ¿verdad? Porque si tú me dices estrés, bueno, que llevar una vida más tranquila. Claro. Pero bueno, si estamos aquí en una sociedad en que la vorágine te consume, y esto uno siempre le pregunta de repente a todas las personas, ¿no? En salud mental tienes que, no sé, buena higiene del sueño, igual una buena higiene del sueño, dormir entre 6 y 8 horas, pero ¿qué cantidad de gente duerme efectivamente entre 6 y 8 horas? Porque la gente te va a problematizar eso. Algunas recomendaciones, quizás, por ejemplo, con el sedentarismo, no sé, se ha establecido este tema del al menos 1 hora de ejercicio que se incluye, no sé, la caminata, puede ser, no, de repente, no ir al gym y matarte en halterofilia, sino que... O sea, por ejemplo, hay mucha gente que ya adulta no puede hacer ejercicios de alto impacto. Entonces ahí se le recomienda que, por ejemplo, sentados, mover brazos, mover piernas, hacer ejercicios de poco impacto, ¿ya? Pero que el cuerpo se mantenga en movimiento, 20 minutos, 30 minutos o lo que pueda, pero idealmente todos los días. Ya aumentar el consumo de agua. Mucha gente dice de que, no sé, toman 2 vasos al día. Somos malos para el agua, tener una mala cultura. Sí, muy poquita agua. Entonces, idealmente, no té, no jugo, no bebida, no, agua. Ya es lo principal. Es esencial que la gente se logre hidratar. Porque también el bajo consumo de agua propicia ciertas enfermedades. Claro, no, de todas maneras. Sí, y tener lugares de esparcimiento. Llegar a la casa y, por ejemplo, decir, no seguir trabajando. O tener un momento de distracción, de salir a la plaza, o pintar, leer, tener un momento de relajo para uno mismo. Es súper esencial igual. Sí, es tan fundamental y es tan interesante eso, porque finalmente se cruzan y no son fórmulas mágicas, ¿no? Aquí no son abracadabras, sino que son elementos bien concretos, bien claves. Y ¿cierto? Que están al alcance de uno. O sea, quizás yo no tengo para solventar un gimnasio, pero sí en la casa puedo estar en una silla y mover brazos mientras veo tele, por ejemplo, o escucho música. Mover los brazos, mover las piernas, y ahí igual voy a hacer un ejercicio, mi ejercicio diario. Claro, incorporarlos como a la rutina, ¿no? Exacto. Sí, porque se plantea también mucho de eso. La gente asocia la rutina con lo fome, con aquello que estoy obligado a hacer. No necesariamente tiene que ser así. Se pueden agregar también otros elementos que tienen que ver con la distracción, ¿no? Esto que tú planteabas también del rato para el esparcimiento también es un elemento importante que debe sí o sí también ser ser interiorizado. Por ejemplo, muchos tenemos animales en la casa, perros. ¿Tienes animales, Cato? Sí. 2 perros, 2 gatos. 2 perros, 2 gatos. Y mira. 3 gatitos pequeños. Mira. O sea, espérate, son 5 7 gatos. Sí.
Wow. Sí. Ya. Pero, por ejemplo, el mismo paseo de mis perros, yo lo tomo como un momento de relajo. Ya, o sea, poner la correa y salir a caminar. Al perro le hace bien, a mí también. Claro. A la línea vamos bien los dos. Claro. Entonces ese momento para mí es de relajo. La gente podría tomarlo también así. Son cosas pequeñas, pero que nos ayudan. Es beneficioso para ambos. Claro, finalmente es lo que te decía, no son recetas ni pociones mágicas, ¿cierto? Que de la noche a la mañana van a decir que evitar esto, porque también hay influencias, me imagino, para el tema de estos eventos cardiovasculares, hay factores genéticos también, ¿o no? Claro. Que son cosas que lamentablemente no se pueden mucho controlar, ¿cierto? Pero sí en el presente de elementos que tienen que ver con la cotidianidad de la vida se pueden regular sin duda. Claro, no lo podemos modificar porque está ahí. Eso es modificar, claro. Claro, pero sí lo podemos controlar. O sea, quizás si mi familia tiene antecedentes de diabetes, es posible que yo también la tenga o la produzca, pero si cuido mi alimentación o tengo actividad física, regulo mis niveles de estrés, es muy probable de que la diabetes no se presente o se presente muy a lo lejos. Claro, y con el tiempo que te da también para hacerlo un poquito más de forma más regulada también. Así exacto. Como, claro. Y quizás voy a llegar a ese momento, digamos la vejez, de mejor forma que si no me cuidara ahora. Claro. Entonces así de a poquito también vamos evitando, o sea, vamos incorporando la cultura preventiva, ¿cierto? Yo creo que esa es como un poquito la... Finalmente hemos estado repasando en esta media hora como varios factores también que tienen que ver con esta cultura preventiva, en la salud en general, ¿cierto? Uh-huh. Y apuntando particularmente con el tema de nuestra salud cardiovascular, ¿cierto? Así que se presenta también esta instancia tan importante que es con respecto a la incorporación del programa de control de salud, cardiovascular en el programa Salud en tu Barrio. Uh-huh. Recordemos que son 12 sedes que actualmente tiene esta estrategia de salud local, ¿cierto? Uh-huh. La cual presta servicios de medicina general, de TENS, ¿cierto? De salud mental, de salud dental, y ahora se incorporaría también nuestra enfermera, ¿cierto? Con el equipo de nutricionistas también, y que estaría, ¿cierto? Dándole forma a este ciclo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de salud mental. Haríamos el ciclo completo. El ciclo completo, claro. Sí. ¿Cómo se hacía antes? ¿Se estaba derivando enfermeras de CESFAM? Exacto. Claro. Entonces mucha gente no terminaba de hacer los controles porque estaban tan bien con Salud en tu Barrio, con la atención de médico nutricionista, pero en CESFAM no lograban tener la hora, o se pasaban de la fecha, o no iban simplemente. Porque no querían ir al... Claro, porque trasladar igual es como otro tema que tiene que ver... Hay un factor subjetivo ahí que tiene que ver como con el espacio. Yo necesito ir a este espacio. Exacto. No, si me llevan para otro lado puede ser la misma atención, incluso puede ser el mismo profesional, pero es como, no, ¿sabes qué? Prefiero irme a este lado. Sí, es la cercanía. Sí, no, de todas maneras. Y recordemos también, bueno, una de las formas de acceder para las personas, lo vamos a estar repitiendo también, que una de las formas de acceder es para poder acercarse a alguno de nuestros gestores comunitarios, ¿cierto? Que son nuestros vecinos y vecinas que colaboran de forma activa, ¿cierto? Con el programa Salud en tu Barrio, que pueden solicitar su horita, ¿cierto? Uh-huh. Para poder acceder a alguno de estos controles, ¿cierto? Sí, y ellos cumplen un rol súper importante también. Perfecto. Estamos con Catalina Bahamonde Rosas, enfermera del programa Salud en tu Barrio y coordinadora, ¿cierto?, del programa de salud cardiovascular aquí en Salud Contigo de Radio Palabra. Son las 11:35. Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con la segunda parte. Seguimos aquí en Salud Contigo, son las 11:40 en este día martes 30 de abril, de nuevo último martes del mes de este año 2024. Estamos aquí, muchas gracias de nuevo, agradecer a Radio Palabra 106.3, fmpalabra.net en la web, y también tenemos líneas abiertas en vía telefónica. Pueden llamarnos en vivo, ¿cierto? En caso de cualquier consulta, duda, requerimiento, comentario, al 22 35 60 764 o al 22 41 54 522.
Estamos aquí con Catalina Bahamonde Rosas, quien es enfermera, la nueva incorporación del programa Salud en tu Barrio, y también coordinadora de lo que vendría siendo, ¿cierto?, ahora próximamente lo que es el programa, ¿cierto?, de salud cardiovascular del programa Salud en tu Barrio. Para quienes se vienen incorporando, ¿cierto?, a nuestra programación, ¿cierto?, a nuestro programa, comentarles también de que hemos estado abordando algunos aspectos relacionados con lo que es el programa, ¿cierto?, de control cardiovascular, ¿cierto?, algunas características de esta estrategia de salud comunal, ¿cierto?, implementada ya hace casi 3 años, ¿cierto?, en la administración actual del alcalde Joel Olmo, ¿cierto?, en la comuna de La Cisterna, que es esta estrategia de acercar los servicios de atención primaria de salud, ¿cierto?, a las comunidades, que actualmente contamos con 12 sedes, ¿cierto?, a nivel comunal, y también algunos repasos que tienen que ver con esta área un poquito más del área chica, ¿no?, que importa, que fascina y que inquieta. ¿Ya? ¿Para qué obviar ese tema de que inquiete también a gente, decir, oye, qué parte de mis hábitos también estoy teniendo con respecto a que propicie o a que evite o obstaculice, ¿cierto?, este tipo de eventos cardiovasculares que requieran de repente este circuito del que hemos estado planteando? Y ahí es precisamente donde, sin ánimos de ser majadero también, Catalina, pero yo creo que es importante hablar precisamente de nuevo para quienes se vienen incorporando y para subrayarlo, porque es importante hablarlo una y otra vez, ¿cierto?, a riesgo de parecer monotemático, pero hablemos de factores de riesgo precisamente, ¿ya? Porque hay algunos que son, lo hemos dicho, que no se pueden evitar, que son parte de la historia, ¿cierto?, que tiene que ver con aspectos genéticos, aspectos etarios, ¿cierto?, y otros que efectivamente sí son dentro del campo de la dimensión que es posible controlarlo, ¿cierto? Claro, en factores de riesgo, a modo general, podemos clasificar los modificables y no modificables. Ya como no modificables tenemos la edad, el sexo, hombre-mujer, se da mayoritariamente en mujeres que en hombres, ya. Interesante eso, ¿eh? Ahí vamos a profundizar en eso. Ya, antecedentes familiares en primer grado y los antecedentes de enfermedades cardiovasculares, como ya lo mencionamos anteriormente, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y enfermedades de dislipidemia, hipertensión, diabetes. Ya, y tenemos los modificables, que es, como ya lo mencionamos anteriormente también, el sedentarismo, el hábito tabáquico, la alimentación obesidad, alimentación. Serían como los principales factores modificables. Ya, o sea que a lo largo del tiempo podemos cambiar el hábito. Claro, efectivamente, o sea, finalmente son aquellos factores que pasan sí o sí necesariamente por decisiones y que obviamente tienen que estar acompañados, ¿no? Aquí hay el tema, se involucra la salud mental harto en esto igual, sí. Por eso mencionaba el estrés, que es un factor súper importante y detonante en muchas enfermedades. Claro. La literatura plantea también personas con ciertos elementos que tienen que ver con cuadros ansiosos también, muestra un desorden en lo que es la higiene del sueño, muestra un desorden también en lo que es la alimentación, muestra un desorden en lo que es en la actividad física, digamos, una irregularidad dentro de la actividad física. Finalmente es todo un circuito que va mucho más allá de tal o cual aspecto, sino que es algo mucho más integral. Claro, quizás puedes profundizar un poco más tú en esto, pero claro, a veces la ansiedad nos lleva a una alimentación muy dañina, a comer y no fijarse realmente en qué alimento uno está ingiriendo o la calidad del alimento en sí. Claro. Yo le preguntaba a algunas personas, de hecho, porque antes de la pausa musical hablábamos del consumo de agua. Entonces, claro, se da que somos una comunidad, ¿no?, que somos muy malos para el consumo de agua. Somos pésimos. Entonces lo reemplazamos a la bebida al desayuno, la bebida al almuerzo, la bebida a la once. Claro, que son finalmente líquidos azucarados. Claro. Que no nos sirven finalmente, no nos hidratan, como debería ser, como es el agua. Claro. Sí, hay mucha también, no sé, no quiero decir que es teoría de la conspiración, pero efectivamente algunos tienen en el agua hay harto sodio y cuestiones así, que tienen, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, pero que tiene varios como químicos dentro y no sé qué, pero bueno, vamos, también lo tienen las bebidas alcohólicas, las tienen las bebidas, o sea, si no juguemos a la teoría del empate tampoco, claro, se da mucho de eso. Entonces también eso podría ser un elemento de factores de riesgo que son modificables, ¿cierto? El acceder a una alimentación mucho más integral, mucho más balanceada, ¿cierto? Incorporar algunas actividades que tengan que ver con ciertas rutinas, ¿no? ¿Cierto? Físicas, etcétera.
Ya, ahí como que podríamos tener un mapeo general de lo que es estos factores de riesgo. Cuéntame, eso, yo ahí quedé un poco cachugo, como se dice. ¿Se da más en mujeres? Sí. Ya. Sí, en distintas etapas de la vida, por ejemplo, durante el embarazo, factores de riesgo de embarazo, menopausia, la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Son factores de riesgo igual para uno, ¿ya? En el proceso, las hormonas juegan un rol súper importante y que muchas veces, al no tenerlas reguladas, por así decir, son propicias para generar una enfermedad que está dentro del programa cardiovascular. O sea, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Claro, entonces tendría mayor impacto en población femenina. En la salud, sí. No, y claro, y en la población femenina, digamos. Independientemente del rango etario también, ¿o no? Exacto, sí. Wow. Sí. Ya. Y eso se traduce, por lo que has visto, no te voy a pedir ni estadísticas ni datos, ni mucho menos, pero por lo que has visto, también eso se da como respuesta a la cantidad de demanda, es decir, ¿existe más población femenina que demanda los controles cardiovasculares, digamos, o va por ahí? No, yo diría que va por ahí, ¿ya? Porque la base es gente que no se alimenta bien, que no se hidrata bien, ¿ya? Y que finalmente repercute en este tipo de enfermedades. Pero, claro, la mujer tiene más factores de riesgo que el hombre. Claro, como más desde lo objetivo, ¿no? Desde claro. lo que correcto. Sí. Otro elemento que igual es importante, aprovechando como de desmitificar o reafirmar también algunas cosas, que esto también finalmente se dice como uno accede por uno en la familia, en el círculo familiar a la sintomatología, y te encuentras con que todos tienen alguna sintomatología parecida. ¿Es tan así? O sea, sí, yo me imaginaba que la respuesta era así, porque finalmente, no sé, estoy pensando en la familia nuclear, ¿cierto? Y el día domingo o para el almuerzo todos consumen la Coca-Cola finalmente. O todos se comen las papas fritas, claro. no sé, claro. Claro, la diferencia ahí es que una es la edad, ¿ya? Porque puede que a mí de joven no me va a afectar tanto como si a mi papá, a mi mamá, que ya son más adultos, o adultos mayores, en muchos casos. Pero claro, va en eso, va en la cantidad, va en el estado físico que uno tenga. No estamos hablando de flaco o gordo, sino que cómo está mi organismo. Exacto. ¿Ya? Cómo está manejando. Ojo con eso, que es interesante lo que acabas de decir, porque no tiene que ver con estar flaco o estar gordo, sino que porque eso es una visión muy reduccionista, ¿no? de lo que es el esquema de salud, ¿no? No necesariamente una persona delgada está bien de salud. Efectivamente. Y viceversa. Yo me acuerdo mucho, y probablemente haya gente que se acuerde, ¿no? Mi abuela cuando me decía, no, es que está bien, tiene buena salud porque está gordito. Era como que me alimentaba en base a un montón de cuestiones. Entonces, mientras estuviese gordito, no, pero ahí sí tiene las mejillas rosaditas, por favor. Claro. Entonces está sanito. Claro, entonces, en cambio, el otro era el flacucho. Claro. Eso se da, es que es interesante. A mí me gusta como darme ese toque de jugar mucho en este espacio con derribar mitos o ciertas creencias, ¿no? que todas las tenemos con respecto, que se da en la cultura popular con respecto a la salud también. Y que uno dirá, ahora desde la otra vereda, ¿cierto? Como parte de la salud dirá, ay, pero si estas son novedades. No, pues que no es tanto. Claro. Porque son instancias que siguen creyéndose en el seno de muchas veces de nuestras comunidades también. Y no es por una falta tanto de información, creo yo también, que tiene que ver con esta especie de cisma, ¿cierto? Como de división entre lo que es la comunidad y el conocimiento, ¿cierto? Al que se puede acceder con respecto a ciertos temas de la salud. Y desde ahora, el sentido común, digamos. Exacto, y ahora se está cambiando un poco eso, pero no estamos cambiando al otro extremo, porque ahora lo gordo está mal, lo flaco está bien. Y muchas veces se traspasa eso a niños que llegan a tipos de trastorno alimenticio. Entonces, igual hay que tener ojo ahí. Increíble cómo se juega con esa narrativa, como sobre todo como desde los tutores, ¿ya? O sea, aquí no estamos echando la culpa ni a los padres, no sin sentirse ofendidos, pero por más pequeño que sea ese relato, de repente, en una junta con amigos y no sé qué, de repente lo toma la persona que es adolescente. Y lo toma a pecho y lo lleva al hecho, o sea, y generalmente se ve en trastorno alimenticio, ya sea en la ansiedad que va a comer, o también en la inanición, o no alimentarse adecuadamente. Interesante. Insisto, porque
Hay todavía, ¿cierto? Se da mucho de estos aspectos que tienen que ver más con la narrativa o con lo que me dijo tal persona de generaciones pasadas con respecto a lo que era la salud, ¿cierto? De cómo iba a estar del corazón, de cómo iba a estar en la sangre, de cómo iba a estar en no sé qué, si consumías tal o cual alimento. Exacto. O sea, como talla, yo me acuerdo que mi abuela me daba... ¿Cómo era? Jugo de zanahoria para que se me pusieran los ojos azules, una cuestión. Sí. Todavía se da como, ¿cierto? Como ese tipo de cosas que son parte como un poco del folclore, ¿cierto? Y que todavía uno puede, claro, lo tomamos como risa, pero que todavía está muy presente. Claro. Muy presente. Sí. Entonces igual es un poco ir derribando esos mitos en torno también a una aproximación con el lenguaje y con la disputa del sentido común hacia la gente. Exacto, y también es importante derribar el mito de si yo estoy mal, recién voy al médico. Recién ahí yo voy al médico. Claro. No es necesario uno sentirse mal para acudir al médico. Es importante al menos una vez al año asistir al médico para ver cómo está uno. Claro. Eso previene un montón de enfermedades, no solamente las enfermedades cardiovasculares, sino que muchas otras más. Claro, y finalmente la garantía de este circuito, como le hemos estado llamando, ¿cierto? De este circuito cardiovascular, conmina, ¿cierto? O compromete a la persona a generar este seguimiento independientemente que se vaya sintiendo bien o no. Exacto. ¿Cierto? Hacer un seguimiento más interno sin que tengas que estar ahí con una sintomatología muy aguda, ¿cierto? Para que asista y finalmente puedas entender, porque, claro, al final del día existe este desconocimiento de la patología o de lo que tú presentas, ¿cierto? Pero es porque netamente no se te ha presentado de forma manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces dicen, ya, ¿para qué quiero esto? Esto es como una cosa ajena a mí. Y finalmente no, quizás es algo con lo que vayas a tener que, no quiero meter miedo, pero algo con lo que puedas estar lidiando de por vida también. Exacto, sí. Y también es importante que la gente que acude al médico o a la atención médica, que entienda que si no entendió la explicación del médico o el nutricionista o la enfermera o el TENS o del profesional al que acudieron, que pregunte. Porque muchas veces salen de la consulta y uno le dice, ¿y qué te dijeron? Ay, no entendí, me dieron esta receta. Y no sabe para qué lo está tomando, por qué, por el tiempo, etcétera. Es importante también entender a lo que uno va, por qué va y lo que le dan. Exacto. Y de nuevo, tiene que ver con la gracia del circuito cardiovascular que me imagino que los profesionales, ¿cierto? O sea, no me imagino, sé que es así, que van también reafirmando o fundamentando el porqué de tal o cual acción también. Exacto. Una de lo principal del profesional de salud es educar a la gente y saber explicar. Una persona que no sabe explicar no puede dar una buena atención. La idea es que la persona que llega a la atención salga de ella, haya entendido lo que uno le dijo en estos 20, 30, 40 minutos de atención. Sí, de todas maneras. Tiene que ver, tiene que ver con un tema de responsabilidad compartida, ¿cierto? Exacto. De compromiso, seguimiento. Es por eso que tanto desde el servicio de salud como también desde las comunidades, tenemos que decirlo, ¿cierto? Desde nuestros vecinas también, se ha requerido el cerrar el círculo, digamos, por así decirlo, o hacerlo más integral con respecto a lo que es el programa de salud cardiovascular, ¿cierto? Dentro del programa Salud en tu Barrio, que recordemos es una estrategia municipal, ¿cierto?, de abarcar o extender, ¿cierto?, la atención primaria de salud, en este caso a las comunidades, mediante 12 sedes que se encuentran, ¿cierto?, en lo largo de toda la comuna de La Cisterna. ¿Dónde te encontramos, Cata? ¿Vas a estar en las 12 sedes? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a prestar también servicios como enfermera? También va a estar en ese rol, ¿no? Sí, la distribución todavía se está desarrollando, ya porque son 12 sedes, hay que distribuirla en la semana. Claro. Pero, claro... Y es una enfermera. Y es una enfermera, sí. 5 claro. médicos, contamos con 5 médicos, 2 nutricionistas, 2 TENS y una enfermera. Ya, ese es el equipo, digamos, de salud cardiovascular. Claro, sí. Ya, entonces, mis atenciones van a estar distribuidas. Ahora todavía no sabemos exactamente cómo se va a distribuir por día, pero a medida que cuando ya lo tengamos claro, se va a pasar la información inmediatamente. Ya. Perfecto. Sí, la idea también es abarcar ahí con calma las sedes que nos estén escuchando, nuestros vecinos y vecinas con calma, porque vamos a estar, ¿cierto?, mapeando bien de tal manera que sea una cobertura, me imagino,
integral. Integral y equitativa. Y equitativa, sobre todo. Claro, porque hay de repente sedes que están en el mismo sector, quizás, entonces de repente se podría generar ahí. Estamos con Catalina Bahamonde Rosas, enfermera del programa Salud en tu Barrio, coordinadora también del programa del área de salud cardiovascular del mismo programa, ¿cierto?, en la comuna de La Cisterna, conversando sobre algunos aspectos que tienen que ver con nuestros factores de riesgo, factores preventivos, ¿cierto?, esta mirada más integral, formas de acceso, cómo va a funcionar también este circuito cardiovascular. Catalina, una última consulta, ¿cómo, de nuevo, para reafirmar también al vecino y vecina, oye, yo quiero estar ahí, quiero ser parte del control? He asumido esta cultura preventiva de la salud, ¿cierto? ¿Cómo accedemos? ¿Cómo lo podemos hacer? En Salud en tu Barrio. Ajá, en Salud en tu Barrio. Acudir a la sede. ¿Ya? Y pedir la administrativa o el administrativo que esté en el momento, o directamente por números de contacto. Ya. Y gestores. De gestores comunitarios. Sí, ya, de gestor y de administrativos. Ya. Muchos manejan los números de los administrativos, pero si no, por medio del gestor y el directo en la sede. Sí, recordar que el concepto del cuerpo, ¿no?, el actor social del gestor comunitario, ¿cierto?, son nuestros vecinos, vecinas que de forma voluntaria, ¿no?, han contribuido en revestir, ¿no?, el programa Salud en tu Barrio con respecto a los requerimientos de atenciones tanto del médico como de nutricionista, ¿cierto?, como de